Pero muy bien, hermanos, ahora sí. Hemos llegado a un lugar de las Escrituras al que cualquier predicador que se compromete a predicar secuencialmente no le gustaría llegar. Me refiero a esa sección de las Escrituras que toca las genealogías. Y seamos honestos, hermanos. Así como normalmente estamos leyendo diariamente la Escritura y llegamos a las genealogías y decidimos leerlas rápidamente, de manera superficial, o incluso hasta simplemente pasarlas, probablemente hoy esté aquí ya preocupado al enterarse que vamos a predicar acerca de las genealogías bíblicas, diciendo, uy, qué pesado, esto no va a ser para mí. Sin embargo, le ruego, hermano, que prepare su corazón para lo que el Señor está por enseñarle. ¿Por qué? Porque nosotros creemos fielmente lo que Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hermanos, aunque no sea algo muy emocionante, aunque la predicación del día de hoy no sea la más emotiva, le pido por favor que prepare su corazón, porque el Señor, si permitió que eso estuviera en su palabra, es porque es para edificación suya y mía. Habiendo dicho esto, lo invito a que abra su Biblia conmigo en el libro de Génesis, capítulo 4, del versículo 17 al versículo 26. Génesis 4, versículos del 17 al 26. Hermanos, como ya es costumbre, yo leo cuando me toca predicar de la Nueva Biblia de las Américas. Así es que si encuentra alguna diferencia ahí en su Reina Valera, no se preocupe, usted concéntrese. Y la palabra del Señor dice así. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad fue padre de Mehujael, y Mehujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Sila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín era Naama. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz. Mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque es detallada, porque en ella tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Señor, te ruego que seas tú el que nos esté enseñando en esta mañana. Señor, yo me escondo detrás de la cruz. Y te ruego, Señor, que tú prepares los corazones de cada uno de nosotros, porque si estamos aquí es para glorificarte con nuestras vidas y con nuestra obediencia. Que tu palabra tenga fruto en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en Génesis 4, del versículo 17 al 26, Dios presenta las descendencias de los hijos de Adán para confirmarte a ti su promesa. Lo voy a repetir. En Génesis 4, del versículo 17 al 26, Dios nos muestra, nos revela las descendencias de los 2 hijos de Adán para que tú estés seguro
acerca de su promesa. Y vamos a ver la descendencia que aleja la promesa, de los versículos 17 al 24. Pero también en la segunda parte de este sermón vamos a ver esa descendencia que acerca la promesa, del versículo 25 al 26. Ese es el mapa, hermanos, para que sepan hacia dónde nos dirigimos. Y vamos a empezar analizando el versículo 17, que comienza diciendo: y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Ahora, después de haber hecho un gran paréntesis, al detallarnos lo sucedido en el asesinato de Abel, ¿recuerdan? Fue lo que predicamos la semana pasada. El Señor continuará presentándonos los descendientes, específicamente los descendientes de Caín, el hijo mayor de Adán. Y al llegar aquí a este lugar, a este versículo, no podemos ignorar una de las interrogantes más comunes que cualquier persona que se comprometa a leer su palabra tiene. Esto es, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Posiblemente usted se haya preguntado esto, posiblemente usted conozca la respuesta y la aviso de una vez. El propósito de esta predicación no es estacionarnos ahí. Pero para darle una respuesta contundente a este interrogante que es muy común, quiero recordarle lo que dice Génesis 5, versículo 4, que dice así: y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. Hermanos, debemos de tomar en cuenta que nuestras vidas son muy diferentes a las que fueron o a las vidas de los primeros hombres. Y por lo tanto, sería un error tratar de resolver esta pregunta desde nuestro contexto. Sin lugar a duda, en el transcurso de la larga vida de estos hombres, Caín bien pudo esperar a que una de sus hermanas creciera para poder formar una familia con ella. Entonces, lo más natural, cuando nosotros nos acercamos al texto, es entender que Caín se casó con una hermana. Y por cierto, esta relación, que probablemente sonó escandalosa para usted, este incesto, al comienzo fue permitido, incluso necesario, pero más adelante sería prohibida en el establecimiento de la ley, y eso lo podemos ver en el libro de Levítico. Entonces, hermanos, yo hago esta aclaración para que este interrogante no sea un obstáculo para poner atención a lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. ¿Quién fue la esposa de Caín? Fue una hermana de Caín. ¿Cómo pudo haber sido eso? Al principio Dios lo permitió, era necesario. Pero ¿cómo lo podemos hacer para conciliar los tiempos? Bueno, ellos vivían cientos de años. Entonces, hermanos, si usted quiere investigar más al respecto, le animo a hacerlo. Tenga cuidado, porque por ahí hay maestros que dicen que había una raza de diferentes hombres antes de la creación. El texto bíblico no enseña eso. Pero vamos al punto principal de este pasaje. Porque de ahora en adelante nos vamos a enfocar en analizar una serie de nombres que aquí se pronuncian. Y el primero de ellos es el nombre del primogénito de Caín, que se llamaba Enoc. Y si usted es un asiduo lector de la Escritura, sabrá perfectamente que en la Biblia hay más de un Enoc. Encontramos al Enoc, hijo de Caín, al que hace referencia el texto del día de hoy, pero también encontramos al Enoc más famoso. Ese hombre que fue privilegiado al no experimentar la muerte, que por cierto, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a hablar de él. Pero también, con este nombre, podemos encontrar a otro personaje, específicamente al hijo de Rubén, al primogénito de los 12 príncipes de Israel. Pero bueno, hermanos, lo interesante de este nombre, del nombre Enoc, es que puede ser traducido como un dedicador, en el contexto, en el sentido de iniciar algo. Es esa persona que era el precursor de algo, que iniciaba algo. Así se puede interpretar
este nombre. Pero ¿por qué se vuelve interesante que nosotros definamos el nombre de Enoc? Bueno, porque si usted lo recuerda, hace 2 semanas vimos cómo finalmente Caín recibía su merecido, su castigo debido a su pecado tan grave. Y él era exiliado a la tierra de Nod, una tierra desconocida. Y a manera de recapitulación, recuerde que la maldición del Señor dada a Caín había sido que la tierra que él trabajaría no le iba a dar la misma fuerza, lo cual lo obligaba a vivir una vida nómada. Ese era el castigo del Señor, ¿lo recuerda? Sin embargo, justamente lo primero que Caín hace es asentarse en un lugar y dedicarse a la construcción de una ciudad. Como lo continúa diciendo el versículo 17. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. Y hermanos, esta acción revela una vez más la rebeldía de este hombre. Este hombre insistió en su desobediencia. Y en lugar de preparar a su familia para la vida nómada que el Señor le había destinado a través de su castigo, él hizo todo lo contrario. Y la Biblia lo menciona. Él comenzó a edificar una ciudad. Y en términos generales, como lo sugiere el comentarista Allen Ross, el capítulo 4 de Génesis revela la extensión de una sociedad impía que se rebela contra Dios. Es desde este punto de vista que nosotros debemos percibir este pasaje. Aquí el Señor nos muestra la rebeldía, la necedad de nuestros corazones, y lo hace a través no solamente de la vida de Caín, sino que lo vamos a ver más adelante más intensificado. Y aquí, hermanos, vemos abiertamente cómo Caín se niega a aceptar el castigo debido a su desobediencia. Ahora, también considero importante mencionar algo. Existe una serie de estudiosos que sostienen que no fue Caín quien comenzó a formar esta ciudad, sino que solamente tuvo la intención, y que el precursor verdaderamente de esta ciudad, que se llamaba Enoc, fue el mismo Enoc, quien bautizaría a su hijo con el nombre de Irad, como lo muestra el versículo 18. Y hermano, vamos a tener que ir siguiendo la escritura aquí. Y hermanos, esta postura en realidad es muy interesante, porque realmente tiene 2 sustentos importantes, que tienen bastante peso. Por una parte, si en realidad el que comenzó la ciudad fue el nieto de Caín, el hijo de Caín, y no Caín mismo, el Señor demuestra aquí que su castigo se cumplió y que lo que Él decretó en realidad se hizo. Pero por el otro lado también esto resulta importante, esta propuesta es interesante y es digna de analizar, porque de acuerdo con los registros mesopotámicos, la primera ciudad de la historia de aquella región, que sabemos que fue la primera o el lugar en donde floreció la humanidad, se llamó Eridú. Según la historia, según la arqueología, la primera ciudad de la que se tiene registro a lo largo de toda la historia de la humanidad se llamó Eridú. Y es un título que podría coincidir más naturalmente con el nombre de Irad que con el nombre de Enoc. Entonces, obviamente nuestro propósito no es determinar quién fue verdaderamente el constructor de esta ciudad. Hay indicios de que no haya sido Caín mismo, sino que su hijo Enoc, que traducido es el precursor, haya sido el que haya construido esta ciudad y le haya puesto el nombre de Irad, que se fue traduciendo como Eridú. Hermanos, pero el punto aquí, y en esto quiero que se concentren, el punto aquí es resaltar en el pasaje
la rebeldía contra Dios, como bien lo menciona Allen Ross. Este capítulo 4 una y otra vez nos muestra la condición pecaminosa y rebelde de nuestro corazón. Y en eso nos vamos a enfocar. Porque en los siguientes minutos vamos a ver cómo las generaciones de Caín seguirán su ejemplo y seguirán alejando de Dios hasta llegar a una abierta rebeldía contra Dios. Pero antes de llegar a este punto, es un buen momento para hacer una pausa, para preguntarnos, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con nuestros corazones? ¿Será que, al igual que la familia de Caín, te estás alejando cada vez más de Dios? Recuerde, los padres de Caín habían recibido la promesa de que nacería uno que los iba a redimir del pecado. Pero en lugar de que esto fuera para ellos de ánimo, en lugar de que ellos lo tomaran bien, ellos avanzaron en su rebeldía. Ellos cada vez más estaban dejando a Dios atrás, fuera de su corazón. Y lo importante aquí es, tú, ¿cómo te estás desarrollando? ¿Estás cada vez más cerca de esa medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo? ¿O has decidido abiertamente ir en otra dirección? Parecerte más a este mundo, conseguir los deseos de tu propia carne. Esa es la pregunta, hermanos. Porque como lo podremos ver, hay dos tipos de simiente: los que se alejan de la promesa y los que se acercan a la promesa. Versículo 18. A Enoc le nació Irad. Irad fue padre de Mehujael. Mehujael fue padre de Metusael. Y Metusael fue padre de Lamec. Hermanos, ya vimos que el nombre de Irad pudo haber estado estrechamente relacionado con la fundación de la primera ciudad del mundo. Sin embargo, en cuanto a los nombres de Mehujael y Metusael, no hay un significado o una explicación de mucho peso. No hay nada realmente concluyente en cuanto a estos nombres. Por ejemplo, el nombre de Mehujael puede ser interpretado como borrado por Dios, o Dios de vida, o probablemente como sacerdote de Dios. Pero en realidad, estos son solo propuestas. Mientras que el nombre de Metusael podría significar hombre de Dios, hombre de oración, pero escucha esto, también podría significar hombre del inframundo, incluso hombre de deseo. Hermano, como puede darse cuenta, sería deshonesto tratar de sacar alguna enseñanza acerca de estos nombres. Es algo muy ambiguo. En realidad me sentiría, si hiciera esto, como un mago, haciendo magia, así sacando una paloma del sombrero. Yo no podría hacer algo así. Pero hermanos, lo que sí podemos notar en este versículo es el hecho de que el árbol genealógico de Caín llega hasta Lamec. Y véalo ahí, está en su propio texto. Y justamente el texto ahí vuelve a abrir un paréntesis, como lo hizo con la historia de Caín y Abel. Esto definitivamente debe de llamar nuestra atención. Y nos debe llevar a la pregunta, naturalmente, ¿quién es este hombre llamado Lamec? ¿Por qué fue tan importante en las Escrituras? ¿Por qué el Señor puso una pausa ahí y nos explicó más acerca de sus hechos? Bueno, de acuerdo con los estudiosos bíblicos, el nombre Lamec puede ser traducido como juventud fuerte o como opresor. Y ambas definiciones sí coinciden con el testimonio que dan las Escrituras acerca de esta persona, como lo veremos más adelante. Pero algo que también podemos identificar con ayuda del texto, algo muy interesante, es que Lamec es el séptimo desde Adán. Recuerde, primero fue Adán, luego fue Caín, ya escuchamos acerca de
Enoc, luego vino Irad, Meujael, Metuseel, y en séptimo lugar llegó Lamec. Hermanos, ¿recuerdan qué significa bíblicamente el número 7? Lo vimos hace 2 semanas, si no me equivoco. Plenitud, estar completo. Por lo tanto, de alguna manera, es como si Dios nos estuviera demostrando a través de la genealogía de Caín que la totalidad, la plenitud de las generaciones del hombre están en pecado, que están en una rebeldía abierta y constante, declarada y jurada en contra del Señor. Y usted se puede preguntar, ¿cómo uno puede llegar a esa conclusión? Bueno, a continuación, por medio de la mención que hace el texto bíblico de la vida de Lamec, vamos a observar signos claros de su distanciamiento de la voluntad divina. Y míralo usted ahí en el versículo 19. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra, Sila. Hermanos, esta es la primera vez en toda la Escritura que podemos ver el matrimonio monógamo. El matrimonio polígamo, a poligamia. Es la primera vez que se menciona. Y definitivamente esto va en contra, no solo del diseño de Dios, sino de la instrucción clara y precisa que el Padre había dejado en Génesis 2:24. ¿Recuerdan qué dice Génesis 2:24? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. El plan de Dios siempre ha sido que el hombre sea una sola carne con una sola mujer. Sin embargo, aquí en el texto vemos cómo Lamec se levanta en rebeldía. Y en lugar de sujetarse a este diseño, a esta instrucción clara, deliberadamente toma 2 mujeres. Y primero toma a Ada. Y el nombre de Ada puede ser traducido como ornamento o bonita. Definitivamente Ada está aquí representando la belleza. Esa belleza que es aparente, esa belleza física, superficial, que tanto hombres como mujeres codiciamos. Y como dato curioso, este nombre también lo tuvo la esposa de Esaú. Ahora, en segundo lugar, el texto menciona a Sila. Y el nombre de Sila puede ser interpretado de 2 maneras, escuche bien. Con la palabra sombra, en el contexto de esa sombra que al calor del día te da paz. ¿Ok? Pero también puede ser interpretada como la palabra tintinar. Yo no sabía que era tintinar, pero simplemente es el sonido que hace una campanita. Pero en el contexto bíblico hace alusión a la dulzura que puede reproducir la voz humana, la voz femenina. Y hermanos, aquí es muy probable que Sila esté representando algo más que la belleza física que poseía Ada. Tal vez está representando esa cualidad de la mujer que le proporciona confort al hombre en un nivel más profundo. Y resulta interesante que el libro de Cantares, exactamente en el capítulo 2, versículo 14, especifica que la tsunamita tiene estas 2 cualidades. Por un lado es hermosa y por el otro sus palabras eran dulces. Pero hermano, note cómo Lamec prefirió suplir sus necesidades, sus gustos por su propia mano, en lugar de someterse a la orden del diseño de Dios y dejar que Él la supliera con una sola mujer, lo cual era conforme a su diseño eterno. Hermanos, note cómo generación tras generación se repite el mismo patrón. Rebeldía tras rebeldía tras rebeldía. Y ahora, hermanos, a continuación, el texto va a mostrarnos algo más que solo nombres. Y nos va a mostrar
incluso el oficio de los siguientes personajes. Y antes de llegar ahí, hermanos, pongan atención. Esto es muy importante, esto es relevante. Recuerden, en la Escritura no hay ningún detalle adicional. De acuerdo con Allen Ross, Moisés, el autor del libro de Génesis, estaba consciente de que el pueblo de Israel, al cual él estaba instruyendo al escribir Génesis, tenía que desarrollarse en medio de un mundo con diferentes culturas. Culturas definidas por su arte y por su desarrollo tecnológico. Vamos preparando aquí el argumento. Pónganse en los zapatos de Moisés. Él tenía que instruir al pueblo que estaba llevando a la tierra prometida. Hermano, indudablemente estas culturas, estas formas de interpretar el mundo, serían muy diferentes a la cultura teológica con la que se debía formar el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Y por lo tanto, se debían de combatir. Por ejemplo, según Gordon Wenham, existía un mito mesopotámico que contaba la historia de 7 Epcalus, esto es, de 7 dioses o superhumanos que le habían enseñado a los hombres habilidades y artes mágicas, como por ejemplo la ganadería, las artes, la metalurgia, etc. Había un mito ahí, un mito urbano, de que los hombres habían recibido eso de los dioses o de superhumanos. Ahora, con esto Wenham no quiere decir que Moisés inventó los oficios de los siguientes personajes que vamos a ver a continuación para invalidar el mito mesopotámico. Pues al final de cuentas, la similitud entre esta porción de la Escritura y los textos antiguos no es lo suficiente para concluir esto. Pero probablemente sí hizo un énfasis especial en los siguientes nombres, mencionando sus oficios para demostrarle a los israelitas que sus actividades, que su desarrollo no había venido de las estrellas, no había venido del inframundo, sino simplemente que había salido del corazón del hombre, el cual había sido formado con inteligencia, que había sido formado a la imagen de Dios. Ahora sí, hermanos, versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Hermanos, algunos consideran que el nombre Jabal está estrechamente o etimológicamente relacionado con el nombre Abel. En español se parece un poco, Jabal, Abel, mucho más en el hebreo. Pero no deja de ser una suposición. Sin embargo, esto tendría sentido porque algo muy curioso. Jabal, de alguna manera, restableció el oficio de Abel. ¿Recuerdan a qué se dedicaba Abel? ¿Cuál fue su ofrenda? Él dedicó su ganado. Por lo tanto, esto es un dato interesante. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que Jabal fue el precursor del estilo de vida beduino del cual participaron los patriarcas y sigue existiendo hasta nuestros días. Muy bien. Ahora, versículo 21. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Hermanos, en cuanto a este personaje, algunos estudiosos creen que el nombre de Jubal tiene un parecido muy grande con la palabra hebrea que se traduce como cuerno de carnero. Ese cuerno con el que se marcaba el inicio del año del jubileo y ese cuerno con el que se daba inicio a grandes celebraciones religiosas de Israel. Definitivamente, lo que sí podemos decir es que este hombre se puede identificar como el primer músico profesional de toda la historia. Y con esto ratificamos una vez más que este tipo de disciplinas artísticas, que suelen percibirse como algo muy elevado, algo espiritual, no vienen de ninguna otra parte, no vienen de dioses paganos, no vienen de superhumanos, sino simplemente vienen del corazón del hombre. Hermanos, tanto Jabal, el beduino, como Jubal, el músico, fueron hijos de Ada. Y a continuación, el relato presenta a los hijos de Sila, la segunda mujer de Lamec.
versículo 22. Sila a su vez dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín era Naama. Ahora, ¿qué podemos aprender acerca de estos personajes? Bueno, tradicionalmente el nombre de Tubal-Caín ha sido traducido como herrero, por obvias razones. Y es probable que este nombre compuesto haya recibido ese segundo nombre de Caín para diferenciarle de otros Tubales que aparecen en las Escrituras, como por ejemplo el hijo de Jafet, o para hacer una relación directa a su antepasado, Caín. Sin embargo, en realidad no se sabe. No se sabe realmente por qué este nombre está compuesto, o específicamente lo que significa. Pero lo interesante acerca de este hombre es que a primera instancia parecería que la Biblia está haciendo un error anacrónico al definirlo como un hombre que trabajó el hierro. Muchos se han tomado de este pasaje para decir, la Biblia tiene errores, porque es imposible que Tubal-Caín, que fue de los primeros hombres de la historia de la humanidad, según la Biblia, haya trabajado el hierro. ¿Por qué? Como usted recordará, la historia de la humanidad ha sido clasificada con diferentes etapas. La edad de piedra, la edad de cobre, la edad de oro, la edad de bronce y hasta el último, la edad de hierro. Y normalmente se considera que esta edad de hierro, en la que se explotó este recurso natural, comenzó alrededor del año 1000 a.C., lo cual es muy lejano al año que debería de haber vivido Tubal-Caín. Y tratando de defender este punto, algunos estudiosos de la Biblia dicen que, bueno, en realidad lo que quiere decir el autor aquí es que Tubal-Caín fue el precursor de toda la metalurgia, de todo el trabajo con los metales. Sin embargo, ellos están olvidando también una parte muy importante, que Moisés, el autor, de acuerdo a Jesucristo, el autor de Génesis, tampoco vivió en esa etapa. Entonces uno puede decir, ¿cómo puede ser posible? Y otros resuelven este problema diciendo que Moisés en realidad no escribió todo el libro de Génesis. Sin embargo, nosotros no creemos esto. Nosotros creemos que Moisés fue el autor del Génesis y que la Biblia no se equivoca. Y sorprendentemente, con base en algunos hallazgos arqueológicos, se ha podido constatar que culturas milenarias, como la cultura egipcia y la cultura sumeria, ya utilizaban este material hace miles de años. De acuerdo con los expertos en este tema, el hierro que utilizaban estas culturas era un hierro que provenía de los meteoritos. Entonces, a través de la vida, de la mención del oficio de este hombre llamado Tubal-Caín, una vez más podemos corroborar que la Biblia tiene razón. El hierro no se empezó a utilizar en el año 1000 a.C., sino hace miles de años. Ahora, esto es un punto interesante. Definitivamente no es el punto principal que quiero exponer en esta mañana. Ahora, en cuanto a la mención de Naama, cabe la pena decir que su nombre puede ser traducido al español como agradable, y que algunas tradiciones judías la asocian con el canto y la identifican como la esposa de Noé. Pero hermanos, a pesar de que Moisés demostró con la vida de estas personas que Dios dotó al hombre con capacidades y habilidades que lo llevarían a su desarrollo, el pasaje en realidad llega a su punto más importante al retomar la vida de Lamec. Pues a pesar del progreso tecnológico, a pesar del avance del progreso humano, lo cierto es que en términos espirituales, la humanidad iba en un descenso catastrófico. Qué interesante. Por un lado vemos a estos hombres, precursores de grandes hazañas, que algunos incluso la han relacionado con dioses, con superhumanos,
Y ellos van avanzando en la tecnología, en el avance, pero al mismo tiempo la Escritura nos va demostrando que ellos van retrocediendo en su espiritualidad. Notemos que dice el versículo 23 y 24. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz. Mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Hermanos, mientras que su hijo Jubal incursionaba en la música, aquí parece que Lamec hace uso por primera vez de la poesía. ¿Por qué? Porque los versículos 23 y 24, que pueden ser denominados como el canto de Lamec, ejemplifican de manera perfecta los componentes de la poesía hebrea. En el idioma original, este canto, esta porción de la escritura, contiene paralelismo, rima y métrica. Pero lo que verdaderamente resalta y lo que tiene que ver con tu vida y con mi vida es el hecho de que Lamec hace una completa barbaridad. Él piensa de manera desmedida de vengarse. Él no solamente está diciendo, esposa 1, esposa 2, escúchenme, sino que él está abiertamente haciendo un uso de una violencia irracional. Hermanos, Lamec no solo remarca con mucha jactancia su iniciativa por dejar a un lado el diseño monógamo del matrimonio, sino que también echa mano del homicidio que es tan aborrecido por Dios. Y lo peor de todo es que por encima de todo esto, él se pone en el lugar de Dios como juez y como vengador de su propia vida. ¿Pueden darse cuenta hasta qué punto avanzó Lamec en el pecado? A todas luces, Lamec le dio la espalda a su Creador. Conscientemente, él dijo, Dios, a ti no te necesito para nada. No me interesa tu diseño, no me interesa tu consejo, no me interesan tus órdenes. Lo único que me importa es saciarme a mí. No me interesa tu justicia, no me interesa la humildad. Lo único que yo quiero es juzgar y hacer justicia por mi propia mano. Definitivamente este hombre era autoritario, era un hombre sin escrúpulos y absolutamente ególatra. Ahora, yo sé que hasta este punto ha sido un poquito pesado, es genealogía, es difícil de predicar, difícil de seguir, pero llegamos a este punto tan importante. Llegamos a la aplicación que todo esto debe de tener en nuestra vida. Hermano, te hago una pregunta. ¿Qué tanto de Lamec hay en ti? ¿Eres una persona que se somete a la voluntad de Dios? ¿O consideras que tu manera de hacer las cosas es mejor que la suya? Hermano, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Está siendo regulado por la Escritura? Casados y no casados, ¿cómo está su corazón en cuanto al aspecto sexual? Hermanos, recuerden, un adúltero y un fornicario no lo llega a hacer por el acto, sino por lo que hay en su corazón. Hermano, ¿cómo estás lidiando con el orgullo? ¿Eres capaz de perdonar? ¿O tomas venganza de manera homicida como lo hizo Lamec? Porque sí, probablemente uno diga, ay, Lamec, ¿cómo se le ocurrió? Él mató a una persona, probablemente a 2, porque le pegaron. Hay unos que dicen, no, él está diciendo que haría eso en un caso de que le hicieran algo. Hermanos, pero la realidad es que Lamec tenía un corazón
homicida. Recordemos, el asesino no lo es porque haya concebido el acto. Lo enseñó Jesucristo claramente. El asesino es aquel que tiene odio contra su hermano en el corazón. Por lo tanto, ¿cómo estás lidiando con el orgullo? También, ¿cómo estás lidiando con la inclinación que tienes por naturaleza para juzgar a los demás? ¿Qué estás haciendo al respecto? Hermano, ¿realmente tu juicio es conforme a la Escritura? ¿O estás juzgando de acuerdo a tu corazón pecaminoso? ¿Te estás poniendo en el lugar de Dios, así como lo pretendió hacer Lamec? Hermano, si fuimos nombre tras nombre, desglosando un poquito acerca de las vidas de estas personas, es para que traigas todo esto a tu vida y que pongas tu nombre aquí y que seas confrontado con la palabra del Señor directamente. En fin, hermanos, este hombre representa todo lo contrario a la voluntad de nuestro Señor. Incluso sus actos van en contra del sentido común. ¿Recuerda la ley del talión? ¿Usted sabe cuál es la ley del talión? Seguramente la conoce como ojo por ojo y diente por diente. Es interesante que esta ley ya existía antes de la Escritura. Era una ley que Dios había puesto en el corazón del hombre. Pero Lamec aquí, incluso en su locura, en su rebeldía, en su pecado, va más allá de eso. Y dice, si 7 veces va a ser vengado Caín, yo voy a ser vengado 70 veces 7. O sea, absolutamente. ¿Se da cuenta cómo el pecado nos lleva incluso a perder el sentido de la vida? También el hecho de que sea el séptimo desde Adán nos recuerda que absolutamente en nuestras fuerzas, con nuestros recursos, con nuestras capacidades, estamos desamparados, destinados a practicar continuamente el mal. Eso es, hermano. El texto nos demuestra que la descendencia de Adán, por la línea de Caín, se había estado alejando de la promesa redentora, hasta el punto de eclipsar esa promesa que el Señor le había dado a Adán y Eva en el Edén. Pero, y aquí está la buena noticia, pero Dios en su infinita misericordia, esa misericordia que se renueva mañana tras mañana, intervino, regresándole así la esperanza a toda la humanidad. El Señor no terminó la historia del hombre con la descendencia de Caín. Y a continuación el texto hace una suave, pero al mismo tiempo un claro contraste, al mencionar la otra línea del linaje de los primeros hombres. Y vamos a pasar a la segunda parte de este mensaje. Versículo 25. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Y hermanos, como lo dice Wenham, este versículo 25 nos muestra 2 rayos de esperanza. En primer lugar, la aparición de un hombre llamado Set. El nombre de Set significa sustituto. Denota a alguien que ha sido puesto después de otra persona. Como esa persona que entra a jugar en un partido de fútbol por alguien lesionado. En este caso particular fue a través de Set, quien tomaría el lugar de Abel en la familia de Adán y Eva, que Dios retoma su compromiso con la descendencia tan esperada que traería la redención para toda la humanidad. Hermanos, no pudo haber mayor esperanza que esta. Por eso Eva parece estar tan agradecida. El Señor nos ha dado a otra persona, el Señor nos ha dado otra oportunidad. Ya nos dimos cuenta que nuestros corazones son pecaminosos. Ya nos dimos cuenta que estamos inclinados solamente a hacer de continuo el mal.
Pero el Señor en su gracia permite que Eva conciba a otro hombre, por el cual Él introduciría su simiente y más adelante su redención en Cristo. Hermanos, el versículo 26 continúa ampliando la esperanza redentora y continúa diciendo, versículo 6, a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Y otra vez, ¿qué significará este nombre Enos? Bueno, esta palabra hebrea también puede ser utilizada para hacer referencia a la humanidad. Es otra manera de decir hombre, Enos, hombre, pero hace un énfasis en esa parte débil del hombre. Un antiguo hebreo, si conocía a una persona debilitada con una enfermedad, en lugar de llamarlo hombre, en lugar de llamarlo Adán, porque Adán también se traduce como hombre, le decía Enos. Y de esta manera, Set, al nombrar a su hijo, estaba reconociendo la fragilidad y la dependencia de Dios en la que nacen los humanos después de la caída. Set, el hombre de la promesa, le puso a su hijo no el nombre de una ciudad que él había empezado a construir con sus propias manos, sino identificó en él la debilidad que tú y yo tenemos al nacer como pecadores. Pero la esperanza más grande la encontramos en la última parte del versículo 26. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Y aquí encontramos el segundo rayo de esperanza. Escuche bien, lo encontramos en la acción de que los hombres dejaron de perseguir sus deseos, como Lamec. Encontramos esperanza en la acción de que los hombres, por la línea de Set, dejaron de poner su principal atención en lo que ellos hacían y en los logros que ellos alcanzaban. Y en lugar de eso, voltearon sus ojos al cielo, al Creador, para clamar por ayuda, para rogar por su misericordia, para suplicar por su gracia, esperando el cumplimiento de la promesa. Hermanos, definitivamente, este debe ser el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Hermanos, considerando esta segunda parte de la predicación, que habla acerca de esa descendencia que nos acerca a la promesa, debemos de poner atención. Debemos de voltear nuestros ojos al cielo. Y si tú estás en este momento, aquí, escuchando, o poniendo mucho esfuerzo por escuchar y poner atención, y no has recibido el Evangelio, es el momento de que tomes en cuenta tu fragilidad. Es el momento que reconozcas que por naturaleza tú más bien serías reconocido como un hijo de Lamec. Pero en humildad, tomes en cuenta el linaje de Set. Que en tu debilidad alces tus ojos al cielo y clames al Señor, en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Cree en Jesús. Alza tus ojos como lo hicieron ellos y comienza a invocar su santo nombre. Pero también, si ya has reconocido a Jesús como tu Salvador y aún con tus actos has demostrado que Él también gobierna tu vida, entonces, con ayuda de este texto, reconsidera en qué estás dedicando tu vida. Espero que no sea como Tubal-Caín, como Jubal, que estaban tan dedicados en sus oficios, estaban tan comprometidos con su avance, que se olvidaron de alzar la mirada al cielo. Espero que esta predicación te haya hecho reconsiderar en dónde está tu corazón. Y que al final de cuentas, al final de 54 minutos, seas capaz de allí en tu lugar,
o ahí postrado en tu cama, de alzar tus ojos al cielo, de reconocer tu fragilidad, de reconocer tu necesidad del Señor. ¿Por qué? Porque la buena noticia es que la historia no terminó en la meta. La historia continuó hasta que Cristo fue alzado en esa cruz para darte redención y vida eterna. Creamos en Él. Dediquemos nuestro corazón a Él. Oremos, hermanos.